avanzando. Semana que viene vamos a ver las glándulas anexas. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de las 4 capas del intestino que mencionamos semana pasada? ¿Cuáles son? Mucosa, mucosa, muscular, externa, caso, muscular pequeña dentro de la mucosa, y la adventicia. Esto es solo a modo de repaso otra vez. ¿Qué vamos a encontrar dentro de la capa mucosa? Lo primero, el epitelio. Ese epitelio va a variar de acuerdo al segmento que yo voy estudiando, por eso dice variación en el epitelio. ¿Y cuáles van a ser las funciones principales del epitelio? Primero, protección. Nuestro sistema gastrointestinal está expuesto a muchísimos patógenos, a muchísimos tipos de antígenos que ingresan por la boca. Entonces, lo primero es una protección mecánica. Si no funciona la protección mecánica, también hay una protección inmunológica que va a actuar contra eso. Aparte de la protección, como ya les dije, dependiendo del segmento, intestino delgado, absorción, e intestino grueso, secreción. La luz del tubo es equivalente al exterior del organismo justamente por el contacto que tiene con todos los patógenos y agentes. Y la función protectora importante que vamos a ver. Debajo del epitelio hay muchísimas células que se encargan de protegernos en caso de que exista algún tipo de invasión. Les voy a ir mostrando. Bueno, primero, ¿se acuerdan qué era el epitelio? Los componentes de la mucosa son el epitelio, que va a aportar justamente esto. Recuerden que debajo del epitelio, ¿qué tenemos? Exactamente, entonces sería una representación del epitelio, toda esta superficie. Y por debajo del epitelio hay un tejido conectivo bien laxo, lleno de células, que se llama justamente lámina propia. Dentro de esa lámina propia vamos a encontrar glándulas, ¿sí? Generalmente porque la superficie del intestino delgado tiene que estar todo el tiempo lubrificado, vasos sanguíneos y lo que les comenté, muchísimas células que hacen parte del sistema inmunitario en caso de que exista algún tipo de invasión. Bueno, entonces en el intestino delgado, en la lámina propia, también vamos a tener a los vasos sanguíneos linfáticos que se encargan de absorber, ¿sí? En el intestino delgado. Dentro de la lámina propia están los vasos linfáticos que se encargan de poder absorber todos los componentes que están aquí pasando por la luz. Hay muchos capilares también de tipo fenestrado, y eso es interesante. Como les dije, la función protectora es la que siempre se insiste y se insiste. Dentro de la lámina propia podemos encontrar acúmulos de tejido linfoide, muchos linfocitos que están todos adosados y forman lo que se denominan placas de Peyer. Entonces, ¿qué son las placas de Peyer que podemos ver dentro de la lámina propia? Como un conjunto o masas de linfocitos, es más bien tejido linfoide que está preparado para actuar en caso de cualquier tipo de invasión, ya sea bacteriana, viral o alguna lesión mecánica que se pueda generar hacia la pared del intestino y del tubo digestivo. Placas de Peyer, acúmulos linfoides, pueden colocar para entender. Y el tercer componente de la mucosa se cierra con una delgada capa de muscular de la mucosa, muscular y mucosae, ¿verdad? Que es el tejido que es aquí justamente, que es rojitito, es una fina, delgada terminación de músculo liso que cierra a la mucosa. Se llama muscular de la mucosa, que es prácticamente el límite de esa primera capa. Bueno, eso ya vimos semana pasada, solo a modo de repaso otra vez. La submucosa es la segunda capa del tubo digestivo. Dentro de la submucosa hay primero, ¿de qué está formado la submucosa? ¿Qué tipo de tejido voy a encontrar? Porque es una capa gruesa, evidente esta capa. Tejido conectivo, denso y irregular. Dijimos semana pasada. Dentro de ese tejido conectivo denso vamos
Esas glándulas son las que van a llegar hasta la superficie interna y lubrican todo el tiempo la superficie del tubo digestivo. Y aparte de las glándulas, vamos a encontrar un plexo. Yo les mencioné semana pasada, se llama plexo submucoso por la localización de Meissner. Tiene un nombre propio. Ese plexo justamente hace parte del sistema nervioso y se encarga de regular esa producción de glándulas, esa secreción en realidad de las glándulas. Entonces, por eso, plexo submucoso de Meissner, fibras nerviosas amielínicas, hay también células ganglionares, somas neuronales se pueden encontrar ahí. Bueno, y aquí solamente habla de que en el esófago y duodeno inicial hay glándulas submucosas más abundantes. En realidad se encuentran en todas partes. Sería esta partecita. La muscular externa, que sería la tercera capa, yo les dije que generalmente se orienta en dos, o sea, tiene dos disposiciones. Una circular interna y una longitudinal externa para facilitar el peristaltismo. ¿Sí? Tiene dos disposiciones. Y entre esas dos disposiciones de músculo liso tenemos otro plexo que se encarga justamente de coordinar esos movimientos. Este plexo se llama plexo mientérico, mie de músculo, asocien para no confundir un plexo y el otro. Plexo mientérico de Auerbach. Justamente contiene somas neuronales dentro del plexo, contiene fibras, es observable